¿Cómo están, amigos? Pues en este video, en este tuto flash, como dice mi amigo Sempere, vamos a ver la fabricación de la repisa. En las siguientes imágenes les está apareciendo. Es la repisa para un área de lavandería. Vamos a aprender en este video cómo fabricarla. Es un proceso sencillo y les mostraré qué tipo de ménsula hemos puesto, calculando las cargas de acuerdo a todo lo que se va a poner encima de esta repisa. Si tú quieres aprenderlo, pues quédate hasta el final de este video. Así es, amigos, y lo que haremos para esta repisa será una repisa con bastidor. Para eso entonces vamos a cortar nuestra tira, vamos a hacer una repisa más o menos de 4,5 centímetros. Es por eso que las tiras que estoy cortando a continuación son de 3,5 centímetros de grueso. La tabla que estamos usando es de 2 centímetros de espesor y vamos a cortar también lo que serán las tapas, es decir, nuestro triplay de caubilla en 6 milímetros. Después de esto ya hemos cortado nuestro material a las medidas que necesitamos. Esta repisa tendrá 2 metros con 34 centímetros. Ya cortamos a lo largo y cortamos también todos los travesaños que irán dentro de este bastidor. Cortamos también un separador para dejarlos siempre a la misma distancia. En este caso me van a quedar las separaciones de 11 centímetros. Esto le va a dar bastante rigidez a nuestra repisa. Entonces es lo que estamos haciendo a continuación. El armado que hacemos para un bastidor y para cualquiera de los bastidores que hacemos en nuestro taller es el armado con grapa. Así no vamos a tener ningún clavo a la vista y si queremos recorrer nuestra repisa pues será fácil de poder hacerlo sin que nos topemos con algo, con algún metal que maltrate las cuchillas de nuestro cepillo. Después de que ya hemos armado nuestro bastidor, procedemos a poner el pegamento en todo nuestro bastidor y vamos a poner la primera tapa de triplay de caubilla de 6 milímetros. Lo vamos a sostener con un par de grapas. Le damos vuelta, vamos a aplicar también el pegamento por el otro lado y ponemos la otra tapa también. Para dejar esto prensado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a usar en nuestro mismo banco de trabajo y encima vamos a poner algunas tablas, ocuparemos algunas prensas para que nos quede mucho mejor. Ahí tenemos ya el prensado de nuestra repisa, vamos a dejarlo un par de horas, que es lo que requiere para el secado. Después de este proceso, lo que vamos a hacer es retirar las prensas y checar pues cómo nos quedó. Vamos a quitar también las tablas que hemos ocupado para la parte de arriba. Es una repisa de 30 centímetros de ancho. Después perfilaremos y nos iremos al pulido de los cantos, la parte que se va a ver en esta repisa. Ok, pues terminamos el pulido. Resanamos y pulimos los cantos, las vistas, lo que se va a ver en esta repisa. ¿Vale? Entonces vamos al proceso del barniz. Ya les muestro qué ménsula vamos a ocupar para la instalación. Bien, vamos a hacer algunos otros detalles de resane y vamos a proceder al pintado, al entintado de esta repisa. Lo que voy a hacer aquí es la aplicación de una tinta al alcohol. Este color es color Oyamel y con este mismo color voy a envenenar un poco el fondo poliuretano que estoy ocupando y voy a hacer la aplicación. Esto me va a reafirmar el color y también pues vamos a lograr que nos quede mucho mejor, más parejo. Después de este proceso vamos a sentar el barniz y vamos a aplicar un acabado para que después de que hayamos concluido nuestro proceso de pintura podamos ir a la instalación, al espacio donde tendremos que hacerlo. Ok, ya una vez en el espacio, vean, esta es la ménsula que vamos a ocupar. Se trata de una ménsula de solera, es bastante reforzado. Por aquí les dejo la marca, el código. Como quiera les voy a dejar en la descripción de este video un link de donde la he conseguido, por si ustedes quieren adquirir esta misma lo pueden hacer sin ningún problema. Vámonos rápido ya a la instalación en este espacio. Después de que ya hemos verificado que no vamos a pasar por ninguna parte donde haya alguna tubería de agua o de gas, procedemos a hacer los orificios. Son orificios de 1/4, le damos la profundidad necesaria. Vamos a ocupar tornillo de 3 pulgadas. Una vez hecho este orificio, ponemos nuestros taquetes, recortamos un poquito el excedente y ahora podemos colocar
estas ménsulas. Ponemos los tornillos que la sostienen. Son 3 ménsulas las que hemos puesto para esta repisa de 2,34 m. Una vez listas podemos subir ahora sí nuestra repisa y vamos a tomar algunas medidas para lograr identificar en dónde quedan los refuerzos interiores del bastidor y ahí podamos hacer la fijación. Hacemos nuestra fijación y será el último paso para la instalación de esta repisa. Vamos a poner algunos productos que tenemos aquí a la mano para que les muestre yo cuál es la intención de esta repisa. Ahí estamos viendo nuestra repisa terminada con estos productos que están pesaditos. Estas ménsulas aguantan bastante. De hecho, esta posición en la que la he puesto, que ustedes están viendo a continuación, pero también lo podemos hacer al contrario. Recuerden que esta es una repisa de 30 centímetros de ancho por 2,34 m. Amigos, pues en menos de 10 minutos hemos aprendido a fabricar una repisa como esta, que la verdad resulta bastante funcional. Si les ha gustado nuestro video, por favor regálenos un like, compártalo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedan ver. Yo los veo en el siguiente video. Adiós.